Esa TED es una historia real, lo que viene a continuación, de interacción, de error, de ajuste y de maestría. Del error al éxito, ¿cómo perdimos $200,000 perfeccionando la cobranza con IA? Para ello invitamos a Johanna Delgado. Cerramos este bloque inspirador con Johanna Delgado, quien nos mostrará cómo un error puede convertirse en la nota que afina toda la sinfonía. Johanna nos compartirá los 5 aprendizajes clave que obtuvieron en Bosi tras más de 6 años transformando la gestión de cobranza de sus clientes, los errores y tropiezos que costaron $250,000 para que ustedes no tengan precisamente que cometer esos errores. Johanna cuenta con más de 20 años impulsando la rentabilidad en industrias SAS y B2C. Es pionera en IA con más de 5 años especializándose en agentes autónomos para cobranza y atención. Actualmente lidera el equipo de crecimiento y escalamiento de Bosi, donde transforma la operación de grandes empresas en resultados tangibles como un enfoque impecable en el rol real. En su conferencia TED, Johanna, en los siguientes minutos, compartirá los 5 aprendizajes clave que obtuvieron en Boss tras más de 6 años, precisamente transformando esta gestión de cobranza de sus clientes. Hablará de los errores, de los tropiezos que le costaron ese $250,000 para que pues, precisamente ustedes tengan todo esto en cuenta. Muchas gracias, Johanna. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Hola. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es un gusto estar hoy aquí en este escenario con todos ustedes y bueno, hoy la idea es contarles un poco de eso que muchas veces no nos gusta hablar, porque es más fácil a veces hablar del éxito, de los logros, pero a veces es incómodo hablar de el fracaso, del error, pero eso es muy importante y más en esta industria es absolutamente necesario. Porque esos errores al final se vuelven experiencia. Entonces no hay que satanizar el error, hay que verlo como algo pedagógico donde aprendemos. El problema con el error es cuando lo repetimos, pero cuando el error no se repite y se vuelve ese aprendizaje y esa experiencia, pues es maravilloso. Entonces hoy esa es la idea, compartir un poco con ustedes de cómo perdimos $200,000 cuando estábamos empezando y perfeccionando el tema de cobranza en Bosi. Y digamos que cuando uno lee esa frase puede ser fuerte, ¿no? ¿Cómo perdimos $200,000? Uno se puede imaginar como aquí alguien hizo algo muy mal. Ese es como el primer pensamiento, pero en realidad no se trata de algo muy puntual, no es una persona, no fue una empresa, no fue un cliente. En realidad estamos hablando es del costo de ser pioneros en una industria que en esa época, en el 2018, apenas estaba pues como poniendo en tendencia, ¿cierto? Apenas estábamos arrancando. Hoy en día ya pues todo el tiempo se habla de inteligencia artificial y de qué sigue, que vamos a migrar de una tecnología a otra y entonces vamos como corriendo mucho una carrera también porque cada vez que sale algo nuevo, entonces la pregunta es, ¿me estoy quedando? Entonces yo tengo que hacer eso también, pero muchas veces lo que pasa es que malentendemos el concepto de automatizar porque creemos que hay que automatizarlo todo, pero no siempre es así. La magia está también en entender qué automatizo y qué no, y en qué momento lo hago. Entonces hoy es mucho hablar de esta parte porque ya hoy nosotros, 8 años después, ya hemos implementado más de 500 agentes de inteligencia artificial en más de 70 empresas en Latinoamérica. Entonces ya hoy miramos para atrás y parece muy obvio, ¿no? Muchas cosas, pero en ese momento, cuando uno estaba tomando decisiones hace unos años, pues la embarraba y hoy uno dice eso no lo volvería a hacer. Pero pues de eso se trata precisamente, de hoy contarles para que ustedes no tengan que tener esa misma curva de aprendizaje. Entonces, vamos a arrancar.
Y entonces ese tema de la curva de aprendizaje, que a veces duele y cuesta tiempo, cuesta dinero, a nosotros nos costó $250,000 en su momento. ¿Por qué? Porque fueron muchos recursos de ingeniería, recurso humano, para de pronto invertir en caminos que realmente no eran los correctos. No nos llevaban al éxito que teníamos la expectativa. Entonces digamos que ahí había un desgaste. Pero luego vino lo más doloroso y es esas expectativas que superaban la madurez tecnológica y esos clientes que muchas veces dijeron, ¿sabes qué? No es lo que esperaba. Y muchos se quedaron porque entendieron que la inteligencia artificial no es perfecta y que se construye. Pero también hubo unos que en su momento se fueron. Unos volvieron, otros se fueron. Y eso duele. Y eso le puede pasar a cualquier compañía. Todos vivimos esa carrera todos los días. Entonces, nosotros digamos que luego de hacer como esta construcción del aprendizaje con muchos de nuestros clientes, que aquí ustedes ven algunos de los logos de las empresas que trabajan con nosotros actualmente, pues en realidad quisimos como decir, bueno, ha costado pero ha valido la pena y ahora estamos haciendo cosas maravillosas. ¿Qué vamos a hacer con toda esta experiencia? Bueno, lo primero es esos aprendizajes que queremos compartir hoy. Entonces lo hemos resumido en 5 aprendizajes, pero yo creo que la frase más importante con la que yo quisiera arrancar hoy es: la inteligencia artificial no es una varita mágica, no es lo que nos va a venir a resolver todos los problemas. Realmente es un músculo que si yo no lo entreno bien o si yo lo implemento sin contexto, pues me va a romper la relación con el cliente. Por eso es que hoy el cliente no quiere hablar con nosotros, nos bloquea, no nos contesta y cada vez toca cambiar más esos números de enmascaramiento porque la gente ya no quiere conversar. Y nos hemos acostumbrado a pensar que cobranza es igual a fricción y no necesariamente es así. La gente siempre dice es que llamar a cobrar no es fácil y tampoco es chévere recibir una llamada de cobranza, pero eso se puede cambiar si nosotros entendemos muy bien el contexto desde una nueva perspectiva. Entonces, ahí me gustaría empezar por el primer aprendizaje, que es cobrar es educar, no perseguir. Es que ahora los clientes se sienten un poco perseguidos, ¿no? Y a uno como usuario también le pasa. Lo llaman 1, 2, 3, 4, 5 veces a cobrarle, ¿cierto? Pero en realidad la cobranza no empieza cuando el cliente cae en la mora. La cobranza empieza mucho antes. El momento 1 o el momento 0, por decirlo así, es cuando el cliente recibe un producto. Es muy importante que le quede claro qué compró, cuándo tiene que pagar, por qué medios va a pagar, ¿cierto? Y qué pasa si no paga. Pero desde la educación. Y está demostrado que hoy en día nosotros necesitamos recordatorios. O sea, los necesitamos porque ya no podemos confiar en la memoria y se nos olvidan las cosas. Al cliente también le hace mucho bien ese recordatorio preventivo y no esa llamada de estás vencido, estás vencido, estás vencido. Entonces, está demostrado que el 75% de la mora ligera ocurre porque el cliente no entendió las condiciones, no le quedó claro todo sobre su producto y porque le faltan recordatorios. Entonces, ese es como lo primero que les queremos compartir. Luego está el tema de los bots. Nos acostumbramos a tener muchos bots, porque así nació la inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces yo decía, necesito un bot para darle la bienvenida a mi cliente. Otro bot que le recuerde que mañana se le vence su pago. Otro bot que le diga que ya cayó en mora, que lleva 3 días vencido y así sucesivamente. Empezamos a tener muchos bots. Pero el problema es que eran muchas conversaciones, pero no había una estrategia clara de cobranza, ni una estrategia que se comunicara bien. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo eso? A la orquestación, ya lo han dicho antes, ahorita en las otras charlas. Es muy importante esta orquestación y es que ya cambió la cobranza otra vez. Ya no se cobra con un bot para cada mora, ya no se cobra
con tantas herramientas, sino que el futuro, y yo diría presente y futuro, tiene una fórmula diferente, y es, veníamos de una inteligencia artificial conversacional, luego migramos a la generativa, y ahora ya estamos en modo agentic. Estos agentes autónomos, estos agentes que ya tienen contexto y que ya conectan sin intervención humana, como la estrategia. Más agentes de análisis. Ahorita es muy importante también lo que hacemos nosotros con todas esas reporterías y todo lo que nos dice el cliente. Y el éxito está cuando yo tengo estos dos agentes en el canal de voz, en el canal de texto, pero hago un sistema de acompañamiento para que el cliente no sienta que yo lo estoy persiguiendo para cobrarle, sino que yo estoy ahí acompañándolo para que no caiga en mora, para que no lo reporten en data crédito, para que normalice su pago, pero desde un enfoque diferente. Entonces, es pasar de tener muchos agentes a tener un solo agente que hace muchas tareas. Es decir, una sola memoria, un solo contexto, un solo entrenamiento, un entrenamiento que capitalice todo lo que nos dice el cliente y es llevarlo a un solo modelo de cobranza, pero que converse todo lo que sucede dentro del ecosistema. ¿Qué nos deja eso entonces? El análisis de las conversaciones. Porque venimos escuchando todo el tiempo de parte de los clientes, yo necesito un bot que hable natural, yo quiero un bot que parezca un humano, que la gente no sepa si es un bot o es una persona. Y eso está bien, desde la experiencia eso está bien, pero eso ya lo logramos. Aquí el reto, más que cómo se comporta y habla, es cómo escucha. Cuando la inteligencia artificial conversacional arrancó, los bots eran sordos. Si ellos hablaban, no escuchaban. Hoy en día esto ya cambió. Ya uno puede interrumpir un bot y el bot entiende por qué lo interrumpí y me trae el contexto, cambia su conversación. Pero más allá de eso, está escuchando y está detectando emociones, intenciones. Y eso es lo más importante, porque eso nos da insights sobre el comportamiento del cliente, más allá de si es un sentimiento, es ¿va a pagar o no va a pagar? ¿Sí? Nos da insights sobre mi estrategia. Tal vez lo que yo le estoy proponiendo al cliente no le sirve, no le funciona. Nos va a decir cosas del desempeño de la gente para entrenarlo mejor, del agente humano para capacitarlo mejor y también nos va a dar insights de negocio. Entonces eso es súper clave porque yo tengo que entender si un cliente no me está pagando es porque de pronto los canales de pago que yo le ofrezco no son suficientes, no le funcionan, o no me paga porque tal vez cambió de trabajo, ya no le pagan quincenal sino mensual y entonces siempre me paga vencido porque la fecha de corte pues ya no le queda. Y con un cambio así yo puedo mejorar mi cobranza en un 10%, pero es que tengo que entender eso. Y aparte es que mi cliente tiene una crisis económica y qué clase de crisis es para yo saber cómo le ayudo a que se ponga al día. Entonces hay muchas preguntas que necesitamos responder, pero la IA hace ese trabajo por nosotros, porque ya hoy nosotros, digamos que podemos a través de esta tecnología analizar el 100% de las conversaciones. Ya no es una pequeña muestra que es el 1, el 2, el 3%. Entonces eso es algo también súper importante. Luego viene el tema de lo que es la implementación gradual y adaptativa. Y ahí sí quiero ya contarles un poquito qué nos pasó a nosotros. De todas las cosas que hemos vivido y aprendido, tuvimos un reto muy grande. Cuando llegó la tecnología generativa, nosotros como compañía tomamos una decisión y fue, esto va a ser parte de la propuesta de valor de nuestro servicio. Vamos a migrar todos los agentes tradicionales de nuestros clientes a generativo sin cobrar un peso porque eso lo vamos a asumir nosotros. Y nos fuimos a cambiar todos los bots al tiempo. Eso se llama el enfoque Big Bang, cuando yo creo que tengo que cambiar todo ya, todo el journey. ¿Y qué pasó? Pues que cuando fuimos a implementar, nos tomó más tiempo del que esperábamos, nos costó mucho más de lo que habíamos analizado, pero lo más importante es que el bot necesitaba de mucho entrenamiento. Cuando salió en marcha, pues tuvimos decrecimiento de algunos indicadores y nos tomó mucho tiempo ajustar, porque esa tecnología
ya le daba cierta independencia en el speech a los bots y entonces no era tan fácil controlarlo. Y entonces ahí aprendimos con mucho dolor esto, de que el enfoque tiene que ser gradual. Yo tengo que empezar siempre de menos a más. Pruebo, ajusto rápido y luego sí escalo. Entonces ahorita llega la nueva tecnología y nosotros ya dijimos, bueno, nosotros vamos a migrar a Agentic, pero vamos a empezar por un solo caso de uso. Aquí estamos hablando de cobranza, pero nosotros hacemos servicio al cliente, ventas y dijimos un momento, vamos a empezar por cobranza y vamos a tener este agente que hace 8 tareas, pero vamos a ir implementando una, luego la otra, cliente pruebe, no suspenda lo que tiene, comparemos y ahí sí escalemos. Y está siendo mucho más responsable y mucho más efectivo. Entonces fue un aprendizaje muy importante. Y ya nuestro último aprendizaje es, hay que entender la inteligencia artificial como un liberador de empatía. No podemos seguir pensando que cobranza es fricción. Ahí está la clave. Y tenemos que cambiar la narrativa de como alimentar el miedo de que es que nos van a reemplazar. No, de eso no se trata. Se trata más bien de poder absorber el volumen repetitivo y masivo desde la inteligencia artificial para liberar al humano, para que pueda hacer más cosas que generan valor. ¿Y dónde está el valor? Está en esa conversación difícil con el cliente, está en esa negociación donde yo primero muestro empatía y luego ayudo a resolver. Y la inteligencia artificial no es algo aislado, es algo que viene a complementar ese proceso. Hoy en día se habla mucho de eficiencia operativa y eso sí pasa, pero ya estamos viendo a agentes virtuales trabajando en equipo con agentes humanos. Y eso es lo que debemos comprender, para que el humano haga menos repetición, pero pueda tomar mejores decisiones basadas en data, para que ejecute menos, pero diseñe más estrategia, y para que responda menos, pero resuelva más. Ese es el punto. Entonces, en realidad, aquí el mensaje del resumen de estos aprendizajes es: hay que saber orquestar de la mano del equipo humano. Hay que juntar la IA con el equipo humano, definitivamente. Y en cobranza no gana quien tenga más inteligencia artificial. El afán no debe estar en, bueno, ¿qué implemento? ¿Qué salió? No, me estoy quedando. No. Aquí realmente el tema es que gana quien construye un sistema que resuelve sin afectar la relación con el cliente. Quien construye un ecosistema de acompañamiento y quien le ayuda al cliente a estar al día para que no tenga problemas con este tema de los créditos. Entonces, si algo de esto que les hemos compartido hoy les puede ahorrar a ustedes algo de esa curva de aprendizaje, pues bueno, ha valido mucho la pena todo lo que hemos vivido desde OSI y que hoy queremos compartir. Les agradezco mucho su atención y bueno, ahí está el QR para conversar y nos vemos en el resto del evento. Muchísimas gracias.